Y, entre tanto, el Partido Popular dice que la postura del gobierno español de Pedro Sánchez es de paria, que Sánchez es un paria en Europa, que nadie le hace caso. Hablamos de un Sánchez que ha dicho por ahí, no, por la guerra, no. Y Dolors Montserrat, eurodiputada del PP, dice, gobierno español paria en Europa. Sánchez es un paria en Europa ya no pinta nada, nadie le escucha y que lo que tiene que hacer es convocar elecciones, que tenemos las ideas claras con nuestro paquete de medidas para rescatar a todas y cada una de las familias españolas. Bueno, pues Manuel Rico, Marta Gómez Montero, así está el panorama. Trump compareciendo, diciendo algo que Irán niega, que hay avances para ver qué ocurre, si hay un acuerdo con Irán. ¿Alguien se creerá Trump? Bueno, veremos. Y la postura de la oposición respecto a Pedro Sánchez aquí en España diciendo que es un paria en Europa. Bueno, a ver, yo creo Rico, que Marta. justo en este tema, la agresión, la guerra ilegal de Trump, no parece que la postura de Sánchez sea la de paria en Europa, ¿no? Al revés, quiero decir que Sánchez tuvo en este caso, igual que en el de Gaza, yo creo que las ideas claras son ideas muy sencillas para entender por cualquier persona, que es estar con el orden internacional y con la ley. Y son otros gobiernos los que se han movido, como hemos visto la semana pasada en el último Consejo Europeo, hacia la postura de Sánchez, ¿no? Pero es que, aunque fuese un paria en Europa, que es exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo, si tú estás con la legalidad y estás contra las guerras ilegales y estás contra el genocidio, es mejor ser paria que ser lo otro, que es cómplice de un genocida o lacayo silencioso de un genocida y de sus cómplices, que es la postura que en política internacional lamentablemente tiene el PP. El Partido Popular reprocha a Sánchez que vaya de superhéroe enfrentándose a Donald Trump y habla de un cóctel explosivo para referirse al presidente. Tellado. Al señor Sánchez, que dice enfrentarse como un superhéroe contra Donald Trump, contra Milei, son un gobierno que además vive al margen de la ley, un cóctel corrosivo y un cóctel explosivo que impide que nuestra sociedad prospere. Bueno, pues esto es, Javier Aroca, la descripción del gobierno en un tiempo de guerra. Bueno, la verdad es que la oposición debe estar muy aburrida, no debe de haber nada que se le ocurra como alternativa a lo que hace este gobierno, y además dice cosas que, bueno, en mi opinión no se sostiene. Yo no veo el enfrentamiento con Milei. Yo creo que Milei es un personaje que no afecta demasiado a las relaciones exteriores del Reino de España y no creo que esté muy preocupado Pedro Sánchez por ello, ¿no? Pero con respecto a lo otro, pues sí, pues efectivamente el señor Sánchez ha tenido la gallardía y la responsabilidad cívica y política de decir hasta aquí hemos llegado en determinadas cosas con el señor Trump, sobre todo teniendo en cuenta que según el consenso mundial, no digo ya europeo, sino el consenso mundial, incluido el religioso, digo por ejemplo con respecto al Papa León, pues este señor lo que está haciendo lo está haciendo en infracción de toda la legislación internacional, la legislación de las Naciones Unidas, la legislación propia, me refiero a la estadounidense, incluso intenta violar también la propia legalidad española del Tratado de Cooperación y Amistad hispano-norteamericano. Por tanto, yo creo que lo de Tellado está bastante alejado de la realidad. Ha habido más porque se despacha que si poco aseados los de Sumar, coloca energías a Pilar Alegría, también las hijas de Zapatero, Sara Santolaya antes, las hijas de Zapatero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Esther. Hola, ¿cómo estáis, compañeros? Y tiene más, las hijas de Zapatero son las únicas jóvenes a las que les ha ido bien en este país, decía Jaime de los Santos, decía así. Desde que Pedro Sánchez gobierna, y ya son 8 años, y las únicas jóvenes que pueden decir que han sacado algo desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno son las hijas de Zapatero. Vamos, de Santolaya, las hijas de Zapatero, Pilar Alegría, Yolanda Díaz. ¿Qué ocurre aquí? Este es el nivel. Y yo no pasaría por alto la carga de ignominia que tienen este tipo de declaraciones. Porque Santolaya la coloca en el mismo ámbito que la prostitución, a la alegría en las orgías, en fin. ¿Qué está ocurriendo aquí, Esther? Bueno, yo diría que Jaime de los Santos representa lo peor de la política en un doble sentido. En el de la zafiedad, la grosería y el mal gusto, que es al que nos tiene acostumbrados cada miércoles en las sesiones de control, y el de los personajes que pululan alrededor de los partidos políticos en busca de una posición, ¿no?
y que son capaces de medrar de esta manera, arrastrándose por el barro para conseguir sus objetivos. Y cuando no consiguen sus objetivos, pues flirtean con otras formaciones políticas a ver si allí le buscan un hueco, que fue lo que le pasó exactamente cuando la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid decidió sacarle de las listas electorales de la Comunidad de Madrid. Y él se dedicó a coquetear con otros partidos políticos que, por supuesto, le despreciaron también, y entonces volvió a las filas del Partido Popular, donde fue medrando. Recordemos que yo no sé si a las hijas de Zapatero les ha ido bien o mal en la vida, pero a él no parece que le haya ido excesivamente mal cuando pasó de personal shopper a consejero autonómico con Cristina Cifuentes, a diputado nacional y ahora es incluso secretario de Igualdad y de Educación de la Dirección Nacional del Partido Popular. Bueno, tampoco conocemos muy bien cuáles han sido sus méritos más allá de utilizar la grosería y arrastrarse por el fango como hace para escalar posiciones en su partido. Lo que pasa es que yo quiero preguntar a Alberto y a Esther, a ambos. Alberto Fernández, por favor, y Esther Palomera. Quiero preguntar a los dos. Vamos a ver. ¿Estamos en un tiempo en el cual puede parecer que se premia el hecho de que es... ¿Puedo ver a Alberto, por favor, con Esther? ¿Se premia precisamente ese discurso duro y por eso De los Santos se une a ese tipo de discurso duro? Que esto ya no es discurso duro, estos son insultos. Igual en el PP está de moda para competir con Vox esto. Bueno, es que hay dos ingredientes, uno lo ha contado muy bien Esther y el otro es exactamente esto, que es que ahora mismo hay un tipo de discurso que estamos escuchando que no escuchábamos hace muy pocos años en nuestra política y que ha proliferado precisamente a raíz de la activación y de ese surgir de los partidos populistas, que es el discurso más duro y además más maleducado, que es este que estamos escuchando, ¿no? Yo creo que ahí evidentemente Vox tiene mucho que ver porque tiene ese tipo de discurso pues que condiciona a un ala del Partido Popular para acercarse ahí y para no perder votos de gente a la que le parece bien expresarse en estos términos. Eso es absolutamente, en fin, incontestable. Ya, lo que pasa es que ahí no le ha puesto Vox en ese cargo. Esther. Hombre, claro, Alberto, imputar a Vox la responsabilidad de que Alberto Núñez Feijóo haya elegido como primeras figuras del Partido Popular a personajes como Jaime de los Santos, a la pregunta que nos hacía Cintora, yo creo que se responde dando un repaso a los nombres que están hoy en la primera línea de la dirección del Partido Popular, que son Miguel Tellado, Esther Muñoz y este señor del que estamos hablando. Se responde por sí sola la pregunta, ¿no? Repasando un poco cuáles son las figuras de este Partido Popular. Entonces, decir que esto es responsabilidad de Vox, como te respondía Jesús, la responsabilidad de que Jaime de los Santos se siente en un escaño del Congreso y cada miércoles nos regale un discurso tan grosero como el que pronuncia todos los miércoles no es responsabilidad de Vox, es responsabilidad de un señor que se llama Alberto Núñez Feijóo. Pero Esther, esto no es que sea una responsabilidad, sino una tendencia de hacia dónde va nuestra política. Y evidentemente mira, Alberto Núñez Feijóo es muy consciente que, por ejemplo, Esther, déjame que yo te he escuchado, déjame acabar. Remata Alberto y responde. Cuando ves en Madrid el lenguaje de Isabel Díaz Ayuso, que es quien gana por mayoría absoluta y quien contiene a Vox, sabes perfectamente que necesitas también ese tipo de discurso, por mucho que también tienes el de la moderación de un Alberto Núñez Feijóo que también ganas por mayoría absoluta. Pero no nos olvidemos que acabamos de ver a un señor diputado insultando gravemente a mujeres con bulos. Insisto, porque son bulos. Le puedes llamar insulto, le puedes llamar bulo. Lo de la orgía de Pilar Alegría. Sí. Claro, eso pero que es no es bulo directamente. Es explicar iban un poco aseados, pero tú qué sabes, iban un poco aseados. Y repito esto, que esto a mí me lo enseñaron. Mi bisabuela Rafaela decía, hay que ir, aunque uno vaya pobre, pero tiene que ir limpio. Y la limpieza no es solo de ropa, es también de boca. Como decían de pequeño, te decían, te voy a lavar con jabón cuando decías alguna palabra sucia. En fin, claro, pero bueno, Esther. Sí, dos cuestiones. Yo es que creo que la grosería y el mal gusto no tienen por qué pegarse de nadie. Y si uno utiliza estos instrumentos en la política, le retrata a sí mismo y no tiene por qué emular a nadie. Y luego es que el mantra de la moderación de Alberto Núñez Feijóo yo creo que ya no se lo cree nadie. Alberto Núñez Feijóo lleva unos cuantos años aquí en Madrid y no le hemos visto atisbo de moderación ni de esa supuesta talla de hombre de Estado ni nada de lo que le adornaba la prensa gallega y con el currículum que se presentó en Madrid. Sinceramente, es que creo que esto ya ha caído por su propio peso. Nadie cree en la moderación de Alberto Núñez Feijóo, sobre todo por esto que estamos comentando, porque alguien moderado que está dispuesto al diálogo y hacer una política para adultos, que fue como llegó a Madrid prometiendo una política para adultos, pues no sitúa en los puestos de máxima responsabilidad a este tipo de personajes con ese lenguaje y con esa zafiedad a la que nos tienen acostumbrados, ¿no?
Esther Palomera, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Buenas tardes. A vosotros. Jaime de los Santos, Partido Popular, hablando de ministros como poco aseados, señalando a Pilar Alegría, vinculándola con orgías, que ya ha dicho reiteradamente que no estaba en ninguna orgía. A Sara Santolaya, mezclándola en sus mismas declaraciones que hace este de los Santos con la prostitución. A las hijas de Zapatero, o sea, todo, curiosamente, mucho mujeres. Muy comentado esto, por ejemplo, de señalar como poco aseados a los ministros de Sumar cuando estaban en el 15M. Jaime de los Santos, Partido Popular. En un Consejo de Ministros casi dinamitado, en el que Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García, estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados, y me refiero a falta de aseo personal e intelectual. Ahora os voy a preguntar enseguida por esta declaración. El aseo, la limpieza se puede tener en muchos sentidos en la boca, en la lengua. Pero dicho esto, claro, estamos hablando de alguien que aparecía como el asistente para compras de la mujer del presidente Rajoy. Villarejo llegó a decir estas cosas. Vean esto y ahora os pregunto. Jaime de los Santos. Él es Jaime de los Santos. Personal shopper de la mujer del presidente del gobierno en la Moncloa. Durante el mandato de Mariano Rajoy. Nadie me entendió. Incluso para el propio Villarejo. Entonces, Jaime de los Santos es el chico para todo. Le decora la calza, le va no sé qué, le dice cómo tiene que vestirse. Era el hombre de confianza de ella, la mujer del expresidente popular. En estas fotografías se les puede ver de compras. De los Santos lleva las bolsas de tiendas de ropa. Un cargo con el que algunos aún se refieren a él. De ser asistente de la mujer del presidente Rajoy a ser el principal asistente de las mentiras del señor Feijóo. Actualmente es miembro de la ejecutiva del Partido Popular y vicesecretario de Igualdad. Y desde la bancada del PP... Y quítese de una vez los tapones que se puso para no escuchar la orgía del señor Ábalos. Aprovecha sus intervenciones Sobre la corrupción que carcome a su partido. Para lanzar acusaciones al gobierno. De blanquear terroristas. Como estas. ¿Le queda algún familiar a Pedro Sánchez por sentarse en el banquillo? Un día tras otro. Javier Aroca, Alberto, Jaime de los Santos diciendo los ministros de Sumar eran poco aseados. Bueno, yo no voy a entrar en cómo se gana la vida cada uno. Si este señor se la ganó de bolsillero, pues sus méritos tendría, ¿no? No voy a entrar ni siquiera en eso. Ahora bien, me parece curioso que sea secretario o vicesecretario de Igualdad y de Educación. O sea, es curioso, ¿eh? Y resalto lo de educación, no lo de igualdad, que también podría hacerlo. Educación. Bueno, pues ahí lo tenemos, con unos pronunciamientos elitistas, clasistas. Incluso cuando se ha referido al aseo personal, se ha escuchado, y no creo que fuera enlatada, un aplauso generalizado entre los asistentes. Bueno, el aseo, el poco aseo huele mal, ¿no? Y nada más que me puedo acordar de Machado, cuando se quejaba y nos ponía de relieve esos borrachos y pedantones que van apestando la tierra. Me quedo con Machado. Y Serrat, que la cantaba maravillosa. Bueno, que relaciona a Pilar Alegría con que ha estado en una orgía, una mujer que tiene su familia, y ahí se queda tan ancho. Bueno, porque sale todo gratis, ¿no? En castellano hay un término para definir al engreído sin fundamento para ello, ¿no? Que es idiota, y es una definición de la RAE que yo creo que le va perfectamente cuando escuchamos sus declaraciones, ¿no? Son declaraciones absolutamente sin sentido. No sé si pretende hacerse gracioso, si cree que va a medrar en el PP convirtiéndose en el mini yo de Tellado, pero realmente nada tiene que ver con la realidad, y simplemente cuando alguien habla así, a quien le define es a él. A lo mejor no se da cuenta, porque no tiene esa perspicacia, pero quien le define es a él. A mí, tú dices que, Alberto ha dicho que no es lo mismo las labores de asesoramiento. Bueno, a mí me parecen más dignas y razonables las que están ahora en cuestión que las de ser el bolsero de la mujer del presidente de gobierno, pero cada uno, oye, ahí tiene una vara de medir. Lo que pasa es que a mí me parece, no sé, me llama la atención el hecho de que insiste tanto con mujeres, ¿no? Veíamos Yolanda Díaz, de que si no se aseaban, Pilar Alegría. Sara Santolaya la metió en la misma declaración cuando le preguntaban por Sara Santolaya que las mujeres prostituidas, y se quedó tan ancho. Se llama Sara Santolaya. Mire, ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Es que en el gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados a que incluso a mujeres prostituidas se las pague.
del erario público y se las enchufe en empresas públicas, pero que ahora también el ente público tenga que aguantar que esta señorita, nunca censurando a partidos políticos como Vox, a los que tengo todo el respeto, cosa que no hace la señora Santaolalla. Repugnante. Javier Aroca, Marta Gómez Montero. Bueno, hay que tener poco argumento político y poca planificación y poco que ofrecer a la ciudadanía como alternativa al gobierno para tener que referirse a un tertuliano o a un analista. Es mi amiga, la aprecio, la valoro, pero creo que el debate de la política no tiene que ser ese. Pero dicho esto, también digo que qué extraña patología tienen toda esta gente que siempre tienen a las mujeres en el punto de mira, siempre tienen a las mujeres en el punto de mira, y además con insinuaciones absolutamente inaceptables, que no aceptaría a nadie. Por ejemplo, en una gran empresa española, una gran empresa norteamericana, una gran corporación, ¿cómo que asociar mujeres y prostitución? Y orgías. Bueno, orgías, por supuesto. Y no tener aseo. Todo eso, ¿no? Pero ahora estábamos hablando de prostitución. O sea, ¿por qué piensa el Partido Popular que hablar de prostitución le da votos? ¿Y por qué piensa el Partido Popular que la alternativa a Pedro Sánchez consiste en ningunear o insultar a una persona acercándola a posiciones que tienen que ver con la prostitución o con lo que sea? Yo creo que esto demuestra, desde luego, incluso, como se decía antiguamente, lo poco hombre que es. Es muy poco hombre, pero además es muy malísimo político. Malísimo político. Son inaceptables. Es que una compañera, una periodista, que relacionarla con la prostitución a una exministra, cuando hay tantos argumentos. Yo entiendo que un partido de oposición es su papel, ¿no? Es su papel, pero hay tantos argumentos para oponerte. No, pero por eso te quise. No, por eso he dicho que es inaceptable lo que ha dicho, por ejemplo, de Sara Santaolalla, pero que hay tantos argumentos para hacer oposición, para hacer una buena oposición. Por ejemplo, estos días se está apuntando el Partido Popular la medalla de haber conseguido que se baje al 10% el IVA de la gasolina. Bueno, pues eso, oye, eso es una política que es útil, que sirve para algo, pero este tipo de política no sirve para nada. Y si me permitís, que quiero romper una lanza por Viri, por la mujer del presidente del gobierno, por Elvira Rodríguez. Yo la conocí mucho, de cuando muchos periodistas hacíamos campañas electorales. Era la mujer, no, pero te quiero decir que se la presenta. Se la presenta. A favor de alguien a quien nadie ha mencionado. No, bueno, pero salen las imágenes. Se la presenta como si estuviera de un día comprando. Estoy convencida que había que empujarla porque era la mujer menos consumista que yo he conocido en mi vida, de verdad. Como si estuviera todo el día comprando. Eso no viene a cuento de que este elemento era el asesor. Que sí, pero ahí está ella como si estuviera. Se la presenta. Rompe las lanzas que consideres oportuno, pero estás malgastando lanzas, porque esa no hace falta que la rompas. A lo mejor me apetece malgastar una. Yo te digo una cosa. Si me permitís, como dirían en mi pueblo, como dirían en mi pueblo, entre col y col has metido poco menos que es el primer que ha imagen. Entre col y col, esto ni se ha pespado. Te la han presentado. Sí, se ha citado aquí a la esposa de Rajoy como que era el personal shopper. Por eso te digo. Yo en eso no he atacado en absoluto. Pero que vamos, de shopper ella poco. Saludos, Viri, y a Mariano también. La postura de PP y de Vox. Vox dice que es que quien ha decidido el ataque en Irán, que es Estados Unidos con Israel, defiende los intereses de su pueblo. Sus intereses, no como los del gobierno español. O sea, ¿de qué lado se están colocando? Abascal. Quien ha iniciado esta guerra defiende sus intereses y el problema es que los políticos españoles no defienden los intereses de su propio pueblo. Y creo que es interés de España que haya un partido político como Vox con estas alianzas internacionales. Y defiende las alianzas internacionales con dirigentes como Trump, como Milei, Rico. Marta Gómez Montero. Bueno, Vox es una guía muy interesante para seguir la política española e internacional, porque la postura de Vox es siempre la errónea. Quiero decir, Vox siempre se pone de parte de quien no debe. En este caso, entre Trump y España, o las decisiones del gobierno español, ¿de parte de quién se ha puesto? De Trump, lógicamente. O sea, se pone de parte de quienes han iniciado una guerra ilegal, de quienes pretenden utilizar las bases españolas como les da la gana, y de quienes apoyan un genocidio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una guía perfecta y maravillosa. Lo que pasa es que